Creo que compartimos con Deyanira y desde el punto de vista oncológico un interés muy especial por los tumores neuroendocrinos. Para el oncólogo clínico creo que nosotros siempre tenemos un desafío en el enfoque de estos pacientes y pues la conferencia que me pone Deyanira con el título pues creo que es aún más interesante para darle una perspectiva desde el punto de vista oncológico. Y pues básicamente lo que nosotros sabemos es que el manejo de estos pacientes, indudablemente su objetivo ante todo es la interdisciplinaridad, el poder lograr uno desde el área de oncología en contar con todo este apoyo desde el punto de vista de endocrinología, imágenes, cirugía y genética, toda la parte molecular que tenemos con el advenimiento de nuevas técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, pues hacen, como en todo en la oncología, un área de mucho interés, pero específicamente en timo tenemos una dificultad y es que realmente, primero, no es muy frecuente, no hay muchos reportes, y aunque el objetivo de la terapia en pacientes con tumores neuroendocrinos, tanto locales como avanzados, es lograr el control y la erradicación o estabilización de la enfermedad, mejorando la supervivencia y aliviando todos estos síntomas funcionales que podemos tener relacionados a la enfermedad, los tumores de timo realmente son poco frecuentes, tenemos una limitación de estudios, casi que son series de casos descritas, y pues cuál es el tratamiento sistémico óptimo, creo que va muy de la mano con lo que está escrito en la literatura para toda la patología neuroendocrina, pero pienso que hay algunas cosas que están cambiando y que, así como en otras áreas de los tumores neuroendocrinos, van a hacer que tengamos nuevas opciones, ojalá terapéuticas, para estos pacientes. La experiencia de estos tumores, como les digo, personal, realmente son 2 o 3 casos en todo el tiempo de ejercicio, y yo pensaba que era muy poco, pero realmente cuando uno mira las series, pues no es tan poco, y poder tener ciertas particularidades en las presentaciones clínicas hace que se vaya aprendiendo cada vez más. El timo, un poco de historia que siempre me gusta refrescar, está escrito desde el año 98 a 117 después de Cristo. Este señor, este doctor William Hewson, que es el padre de la hematología, fue el que primero asumió correctamente que el timo era un órgano linfático e incluso describió el fenómeno de la exportación de linfocitos al timo. Y pues ya en el 61 Jacques Miller lo estructuró realmente como un órgano y lo describió como con una función enigmática tanto para el sistema inmunológico como para el papel de las células T. La anatomía, como sabemos todos, dónde se ubica, y esto hace que el manejo de esta estructura cuando hay lesiones tumorales allí, pues sea crítico y sea también, como sabemos todos desde el área de la oncología y cirugía, pues una estructura de acceso relativamente fácil, pero a veces complejo si su extensión tumoral es amplia. La persona que más ha trabajado en esto desde el punto de vista de patología, el doctor Juan Rosay. Recuerden toda la descripción de la histopatología de esta glándula, y simplemente para recordarles que se le ha hecho muchos tributos en el año 2021 y a este gran patólogo que básicamente describe muchas de las cosas de la patología quirúrgica en diferentes órganos, y en el timo pues se destacó muchísimo. Cuando uno mira la parte molecular de lo que es el timo, no solamente desde el punto de vista inmunológico, sino ya todo lo que la célula tímica puede como tal estar estimulada o expuesta, vemos que hay diferentes o hay muchas vías, digamos, moleculares que pueden estar eventualmente volviéndose target terapéuticos y que han sido de alguna manera estudiadas, aunque repito, en esta patología específica tal vez algunos pacientes entran dentro de los estudios grandes que conocemos de tumores neuroendocrinos. Eventualmente ve uno la descripción de un paciente con carcinoma tímico por su rareza, pero pues tenemos que recordar todas estas vías, como son obviamente las vías de mTOR, la vía de angiogénesis, toda la vía de los puntos de control inmune que probablemente vamos a mencionar más adelante, y que nos hacen pensar que
ojalá podamos tener en pacientes con enfermedad avanzada, junto con todo el manejo endocrinológico de aquellos tumores funcionantes, pues control de esta patología. Básicamente, digamos que las neoplasias tímicas tienen una prevalencia relativamente baja. En Estados Unidos es el 0.2 a 1.5 de todas las neoplasias malignas a nivel del timo y del 0.13 de los casos por 100.000 habitantes. Aunque dentro de los tumores primarios mediastínicos, el tumor como tal, la neoplasia tímica, es relativamente frecuente. Los tumores neuroendocrinos son menos comunes y representan del 2 al 5% de todos los tumores tímicos. Digamos que la edad promedio que se presenta es hacia la quinta década, tiene una preponderancia usualmente masculina y una serie que tiene 160 casos descritos, que es una de las series más grandes, pues digamos que se logró tener en 33 años, por eso decía que realmente la experiencia de pronto de 3 casos no es que sea muy poca. La mediana de edad, como mencionábamos, hacia la quinta década, y pues básicamente cuando se limitaba el tumor neuroendocrino al timo, esto se encontraba en un 27% de los casos, que invadía localmente hasta en un 36% y con enfermedad metastásica hasta en un 28% en estas series descritas. Se clasificaron, como sabemos muy bien, dentro de los tumores neuroendocrinos como bien diferenciados, bajo grado, moderadamente diferenciados, grado intermedio, pobremente diferenciados, grado alto, en una proporción de un 58, 10 y 12% respectivamente. O sea que predomina la histología, digamos, bien diferenciada. Y como sabemos, tienen una relación con el MEN1. Hasta un 25 de los pacientes con tumores neuroendocrinos tímicos pueden estar participando o haciendo parte de un síndrome de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Básicamente, digamos que puede que se desarrollan descritos, está del 3 al 8%, aunque su prevalencia está descrita en los estudios que esté probablemente subestimada. No se sabe si realmente, y pues eso lo dejo ya a revisión de ustedes, sobre todo endocrinología, qué tanto los buscamos cuando tenemos este tipo de situaciones. Y básicamente en este escenario se presenta más en hombres y está descrito, pues que es sorprendente, dado que ustedes lo saben, la naturaleza autosómica dominante del patrón de herencia. Hay una relación eventualmente con tabaquismo y pues puede ser funcional o no funcional, y los que son funcionales pues producen más que todo síndrome de Cushing secundario a la producción ectópica de ACTH. El manejo de estos pacientes, me excusan que ahí es neoadyuvancia, el manejo de estos pacientes, como sabemos, inicial de su enfermedad, siempre será lo ideal, la cirugía. Ahí vemos en esta gráfica, en esta serie que les comentaba, cómo los pacientes que son resecados versus los que nunca fueron resecados, su supervivencia global es un factor pronóstico importante. La neoadyuvancia eventualmente ha sido planteada, pero en mi concepto es controversial y no es sino en los tumores epiteliales tímicos como tal, pero no en el tumor neuroendocrino, una estrategia que eventualmente esté descrita y que impacte mucho en la supervivencia. Sin embargo, digamos que hay algunos estudios que se han intentado hacer, pero realmente aparentemente lo que hace es retardar y es mejorar lo que se llama la sobrevida libre de recaída. Y pues lo que sabemos nosotros del comportamiento de estos tumores es que el grado histológico también es un factor pronóstico eventualmente importante y que correlacionado con la cirugía se vuelve también un predictor importante de supervivencia a largo plazo. Cuando el tumor resecado de alto grado se logra completo, pues los pacientes tienen una mejor supervivencia. Entonces, estos son como los 3 pilares, digamos, importantes, y la cirugía en la enfermedad controlada o en la enfermedad local sigue siendo el tratamiento ideal. Aquí para mostrar los valores que nos da el tamaño del tumor, el grado histológico eventualmente, y el tamaño tumoral sigue siendo también importante como un factor pronóstico en este tipo de pacientes luego de resección quirúrgica.
No solo tenemos que mirar lo que hemos hablado, sino entrar también un poquito para poder ver lo que puede haber hacia adelante. Los cambios genéticos, la secuenciación génica de estos pacientes eventualmente se está comenzando a proponer. Ya se han hecho estudios en el pasado, las ganancias en el locus del gen MYC y la secuenciación del exoma completo se ha hecho en pequeñas cohortes de pacientes, y en esta serie que estoy describiendo acá vemos cómo en 9 pacientes con tumores neuroendocrinos tímicos que tenían secreción ectópica de ACTH se identifican básicamente 3 genes que se asocian con este patrón, y que eventualmente tenemos una paciente que creo que podríamos considerar hacer esta secuenciación si fuera posible, y es mirar el HRAS, el PAC1 y el MEN1 como potencialmente implicados en la tumorogénesis de estos casos. Igualmente, pues el secuenciar eventualmente con todas estas plataformas génicas, eventualmente podamos revisar alteraciones de la vía mTOR, mutaciones en otras vías como la YY1, que no tienen un target terapéutico específico, pero que eventualmente sí nos puede hablar de temas pronóstico, así como la expresión de otros genes que han sido poco estudiados en las neoplasias neuroendocrinas de alto grado, pero que su secuenciación tiene sentido y eventualmente nos sirva para diseños de estudios y tratamientos dirigidos. Como sabemos también, nosotros podemos encontrar tumores con componentes de componentes neuroendocrinos con otros tipos de componentes, y esto también eventualmente desde el punto de vista genómico y molecular nos lleva a que todos esos componentes que veíamos en la primera diapositiva, donde hay varias vías de proliferación, podamos tener eventualmente la posibilidad de ver diseños de estudio específicamente pasando ya desde los análogos, la quimioterapia sistémica, pues con citotóxicos, que es lo más sencillo y lo menos dirigido que todos ustedes conocen, los análogos que ustedes también pues conocen muy bien, todo esto del everolimus, el mTOR y todos los estudios que hemos hecho al respecto, y eventualmente los antiangiogénicos como el sunitinib, pero que realmente en tumores tímicos descritos cuando uno busca puede que encuentre reportes de caso, pero digamos que no hay una claridad de secuenciación diferente a la que eventualmente tendríamos con los otros tumores neuroendocrinos en el escenario ya de enfermedad sistémica o enfermedad avanzada. Igualmente, creo yo que es muy importante y para nosotros en la práctica clínica que siempre tengamos esto, que seguramente para la parte de endocrinología que está aquí, las personas que están relacionadas más con los tumores neuroendocrinos y su manejo diario, que realmente patología nos haga todas estas técnicas de inmunohistoquímica y nos haga realmente describir lo que son los tumores neuroendocrinos de células grandes y esta diferenciación con los tumores neuroendocrinos grado 3 para eventualmente también mirar los factores de pronóstico y de respuesta a nuestra quimioterapia sistémica, como ustedes lo saben, basada usualmente en platino y etopósido. Esto era lo que tenía NSCN en el 2000, más o menos en el 2015, donde pues así se hacía como la evaluación de los tumores neuroendocrinos tímicos con el electroscan, el PET, la evaluación siempre del MEN1 y pues mirar a ver si había algún síndrome de secreción endocrina. Y como vemos en los estadios tempranos, pues mirar la parte de cirugía y reservar como una primera línea siempre la quimioterapia, mirar si se hacía una neoadyuvancia, posteriormente cirugía, y obviamente la radioterapia siempre es un complemento importante. De acuerdo a la progresión, hacer técnicas de esperar y observar, cirugía, análogos de somatostatina, el everolimus que comenzaba por esas épocas también allá a consolidarse, pues de años atrás para consolidarse con los estudios que se tenían, y pues las terapias radiodirigidas o con radiofármacos dirigidas a estos receptores. Estos en los tumores carcinoides y en los carcinomas neuroendocrinos de células grandes,
lo que hemos hablado, la parte quirúrgica, la quimioterapia, pero aquí realmente digamos que no se veía ningún tipo de terapia dirigida a algún target molecular y pues en este momento de pronto sí podemos hablar un poco más al respecto. Cuando uno mira dentro de las guías de NCCN, lo que estamos viendo hoy como los posibles estándares de manejo de los tumores broncopulmonares y los tímicos con enfermedad a distancia, saliendo ya de la enfermedad localizada y entrando a los tumores diferenciados grado 1, grado 2 de estas ubicaciones, vemos cómo nosotros tenemos que tener en la recaída una estratificación eventualmente de acuerdo a la masa tumoral que tengamos, al grado histológico que estemos viendo y lo sintomática o no que esté la enfermedad. De acuerdo a eso, seguimos con nuestras líneas de tratamiento. Recuerden que estas guías tienen un nivel de evidencia 2A hacia arriba y en esto encontramos la posibilidad de tener el octreótido, pues los análogos nuevamente como una opción terapéutica. Nosotros tendemos desde el área de oncología a mirar el cisplatino y el etopósido como un complemento que podemos dar a los tumores neuroendocrinos. Sin embargo, a veces pasamos por alto el grado de diferenciación y olvidamos eventualmente mecanismos un poco más dirigidos como el everolimus. Y yo creo que aquí, si uno ve, pues simplemente no se sabe, excepto en este escenario broncopulmonar, pero en el área del timo como tal, digamos que todo este amplio naipe de opciones podría entrar porque uno encuentra descripciones de cada uno de estos tratamientos eventualmente en reportes de caso con carcinomas tímicos. Entonces, neuroendocrinos, pues, de alto grado. Entonces, digamos que escoger una u otra, que tal vez es el objetivo de la conferencia, en enfermedad localmente avanzada o metastásica, creo que va muy de la mano de la histología y en este escenario es donde a mí me parece más complejo tratar de dilucidar y sería muy interesante si hay la opinión de Yanira desde el punto de vista, si estás aquí, no sé, desde el punto de vista endocrinológico, cómo lo ven ustedes, pero para mí, digamos que es un reto y creo que depende de donde el paciente llegue, va a tener un tipo de manejo u otro y es probable que si llega al área de oncología, inicialmente se considere de acuerdo a estas características que hemos dicho. Si hay mucha masa tumoral, tendemos a poner nuestros agentes citotóxicos, pero creo que esto es una decisión que se debe tomar en junta y escuchar el manejo interdisciplinario y las diferentes opciones y diseños de estudios donde haya podido entrar el tumor tímico como parte de la población a estudio. Cuando uno ya mira los principios de los tumores grado 3 pobremente diferenciados o de células grandes, pues indudablemente nosotros los oncólogos en esto nos sentimos un poco más cómodos porque estamos con todos los tipos de quimioterapia que podemos utilizar, el cisplatino de topósido usualmente 4 ciclos, el Folfox podemos utilizar en general hasta 6 ciclos, la temozolomida y la capecitabina la he utilizado no en este tipo de tumor neuroendocrino, realmente la toxicidad es alta y la tolerancia no es muy buena. Y viene el tema de la inmunoterapia y la idea de la conferencia es revisar si en este momento realmente tenemos dentro de los diseños de estudios pacientes con tumores tímicos que estén siendo incluidos. Encontré en esta revisión que hay una asociación internacional dedicada solo al estudio del timo y allí describen algunos estudios donde se trata de hacer terapia, digamos, dirigida, estudios fase 1, fase 2, a tumores neuroendocrinos tímicos. Sin embargo, obviamente, la parte de reclutamiento y eso hace que sea absolutamente complejo. Acá para pues mencionar las opciones que ya habíamos dicho. Y si uno mira el timo como tal, tiene los tumores tímicos y los tumores epiteliales en el timo
tienen una gran variedad, aparecen esos hallmarks del cáncer, y aunque aquí están también los carcinomas, los timomas y los carcinomas tímicos, no solamente los neuroendocrinos, sí realmente todo este bagaje de puntos target y de vías pueden ser consideradas, y nosotros vemos cómo la estrategia de terapia inmunológica, pues la inmunoterapia con todos sus efectos secundarios que puede traer, hace parte de las posibilidades. Igualmente estos anticuerpos con características dirigidas a targets moleculares hacen parte de las opciones que eventualmente se pueden encontrar para el timo, y en estos estudios, que es una publicación del 2021, es donde vemos en ciertos estudios fase 2, no estudios todavía fase 3, pero fase 2, donde se está combinando la quimioterapia con el nivolumab, y aquí incluyen pacientes de primarios desconocidos, pero solamente en este estudio, que es un estudio basket, un estudio canasta, que está referenciado dentro de esto, que es un estudio fase 2, es donde vemos que incluyen carcinomas en neuroendocrinos, tumores neuroendocrinos tímicos, grado 1 y grado 2. Realmente, si uno estudia todo lo otro que hay en avances para tumores neuroendocrinos, este es el único que yo he encontrado como con dedicación a incluir tanto los tímicos como los pulmonares. Luego realmente, y pues van de la mano con medicamentos como es el cabozantinib y el atezolizumab, que como sabemos son dos moléculas con poderes antiangiogénicos, y la parte de inmunoterapia. Entonces, yo creo que el resto, probablemente, si uno mira los criterios de inclusión, en algunos pudiese entrar un tumor tímico, pero realmente pues seguimos con la misma duda de cuál sería, digamos, la secuenciación ideal en este tipo de pacientes y de acuerdo a su presentación clínica. Lo que es indudable es que este es el futuro de los tumores neuroendocrinos, y esto incluye los tumores neuroendocrinos tímicos, donde la inmunoterapia cabe. Hay reportes de caso. De hecho, compartimos un caso con Deyanira donde eventualmente, ante una recaída, yo creo que lo único que quedaría con esa paciente sería explorar el área de la inmunoterapia. El tema de antiangiogénicos sigue siendo una opción terapéutica en estos tumores, aunque su respuesta eventualmente sea controversial, y los estudios, como mostramos ahorita, siguen siendo fase 1, fase 2. Y la parte de los inhibidores de mTOR y toda la parte de pues las terapias citotóxicas obviamente siguen teniendo algún papel al inicio de la enfermedad, y eventualmente pues terapias un poco heroicas de rescate al final. Es interesante, y quería mencionarlo, que estos tumores también expresan de alguna manera en algunos reportes que existen las expresión de genes asociados a ciclinas. No encontré, digamos, la vida del mTOR tiene una relación con el tema de la activación de ciclinas, pero no encontré estudios o reportes de caso dirigidos, pero sí dentro del bagaje molecular y génico de estos tumores hay que tenerlos en cuenta como posibilidades eventualmente terapéuticas a futuro. Es por esto, y pues no sé si es demasiado general la conferencia, pero creo que se debe dejar es la inquietud de que el tumor neuroendocrino tímico, inicialmente su manejo obviamente es ante todo la parte quirúrgica, una muy buena resección, complementar eventualmente con radioterapia es lo que sigue si hay un residuo tumoral, y eventualmente en tumores de alto grado, la quimioterapia adyuvante también como la primera opción terapéutica. En enfermedad localmente avanzada, no resecable, o en enfermedad metastásica, creo que la parte de la discusión interdisciplinaria según el grado de diferenciación es clave, y las opciones terapéuticas se abrirán de acuerdo a esa discusión y a la extensión de la enfermedad, siendo siempre
considerado obviamente todo el estudio funcional o no funcional de la neoplasia por endocrinología, el manejo que esto conlleva y pues ya el manejo de la enfermedad sistémica y todo el soporte que seguramente la conferencia que me antecedió pues hace parte del manejo de todo esto, de los síntomas que puede dar la enfermedad sistémica metastásica. Con esto creo que ustedes ya almorzaron, yo no alcanzaba a almorzar, están en el postre. Espero que haya cubierto las expectativas de la conferencia y pues mil gracias.